Gracias, gracias. Entonces, en la dinámica, además de tener la posibilidad de describir el movimiento, vamos a hacer hincapié en las causas que lo producen. Es decir, cuáles son las causas que hacen que un cuerpo o bien se mantenga en reposo o tenga algún tipo de movimiento como los que hemos descrito en cinemática. Para ello, hacemos también hincapié en las 3 leyes de Newton. Acá lo voy a escribir. A ver si alguien ha escuchado hablar de las 3 leyes de Newton. ¿Alguien escuchó hablar? Sí, pero no me las acuerdo ahora, profe. No recuerdo, profe. Ley o principio de inercia. ¿Alguien podría decir qué entiende por inercia? La acción involuntaria que tiene un objeto y que es llevado por, no sé, por la gravedad o por alguna otra fuerza. Más o menos. A ver, alguien que opine otra cosa, ¿ven? Cuando ¿No es decimos la que fricción algo, que se produce por el cuando movimiento? cuando decimos que algo tiene una inercia, ¿a qué nos referimos? Es una propiedad que tiene que el cuerpo permanece en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. Claro, no sería como una propiedad, sino es una situación, digamos, que todos los elementos tienden a mantener su estado de movimiento o reposo, mientras no actúe una fuerza externa. Es decir, si yo tengo un elemento que se mantiene en reposo, como decía vos, Sofía, reposo relativo. ¿Por qué decimos reposo relativo? Porque, o sea, porque porque es relativo. No sé cómo expresar, Bueno, no si sé cómo decimos explicar. relativo, ¿por qué es relativo? No estamos explicando mucho. Profe, no sería relativo porque, o sea, en sí todos los objetos y todas las cosas giran por el movimiento de la Tierra, ¿no? Eso era lo que habíamos hablado en algún momento en las primeras clases, que cuando ¿Y es lo que nosotros, usted explicaba con el colectivo, profe? claro, cuando nosotros tratamos de explicar el movimiento, más siempre tenemos que hacerlo referido a sistemas de referencia o a nuestros marcos inerciales. ¿Qué significa? Que yo voy a fijar un sistema de referencia, en general yo le pongo XY, y yo digo que este es mi marco inercial, digamos, que todo lo que ocurra acá va a estar en reposo, movimiento, pero referido a este sistema de eje. Sin importar si a su vez este sistema de eje está referido a otro mayor, como es el caso, supongamos el caso, si nosotros decimos, está bien, este elemento está en reposo respecto de este elemento, los dos o ambos medidos en este sistema inercial, pero a su vez este sistema está girando, como por ejemplo la Tierra alrededor del Sol. Si yo dijera que este centro es el Sol y esta es la Tierra, bueno, este marco está girando alrededor del Sol. Pero lo que ocurre acá, es decir, yo ahora estoy en reposo con respecto a la pared, por ejemplo, me quedo quieto, pero a su vez la pared y yo estamos girando con la Tierra y la Tierra a su vez alrededor del Sol, y así las estrellas y todo lo más que están en permanente movimiento, ¿no? Por eso, Sofía decía en reposo o movimiento relativo a nuestro sistema de referencia, ¿sí? Entonces yo puedo decir que este objeto A está en reposo respecto de B dentro de este
marco de referencia. Entonces, este principio de inercia, que dice que todo elemento tiende a mantener su estado de reposo o su estado de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa una fuerza externa. ¿Por qué decimos movimiento rectilíneo uniforme? Porque ya vimos, bueno, y nos falta ver también, que cuando ese movimiento no es rectilíneo, es decir, si tiene una curva, para que ocurra esa curva, tiene que haber una aceleración. Y cuando hay una aceleración, ya entra en juego esta segunda ley de Newton, donde dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O segunda ley de Newton, o principio de masa, o ley fundamental de la dinámica, como lo vamos a encontrar. Entonces, si hay una fuerza para que un móvil que se desplazaba con movimiento rectilíneo uniforme, rectilíneo porque es una línea recta, de pronto realice una curva o gire, tiene que haber indefectiblemente una fuerza que haga que ese móvil cambie de movimiento. Y si cambia de movimiento, existe una fuerza, por lo tanto existe una aceleración. Y ya no es más movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se entiende? Del momento que empezó a girar, a cambiar su dirección, deja de ser un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Me siguen hasta ahí? Profe. Sí. Sí, Sí. profe. Bien. Entonces, tenemos el principio de inercia. Repito, principio de inercia, todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo, si es que está quieto, o su estado de movimiento rectilíneo uniforme, mientras no actúe una fuerza que debida a la ley fundamental de la dinámica o al principio de masa, haga que esta situación cambie. Es decir, o que se detenga, o algo que estaba detenido se empiece a mover. Si esto que está quieto, de pronto le aplicamos una fuerza, ¿qué va a ocurrir? Va a salir del reposo, salvo que le oponga otra fuerza igual. Y ahí entramos a la tercera ley de la dinámica, que es el Acción y principio flexión. de acción y reacción. Sí, señor. Salvo que, por acción de este tercer principio de acción y reacción, le oponga una fuerza de tal manera que la resultante de este sistema de fuerza sea cero. Entonces, si la resultante es cero, la segunda ley de Newton es cero y se cumple el principio de inercia, que este cuerpo no salió del reposo. Como ven, todo está estrechamente relacionado. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros vamos a hacer foco y vamos a prestar mucha atención cuando avancemos en el tema de la dinámica. ¿Estamos? Para ello, tenemos que acordarnos de los sistemas de fuerza, cómo se descomponía una fuerza en dos direcciones teniendo en cuenta nuestro sistema de ejes, las proyecciones que multiplicamos, ¿se acuerdan? Por el coseno y por el seno, y de esa manera poder resolver los ejercicios. Bueno, voy a borrar esto y vamos a ir entrando ya. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? No, por el No, momento profe. no. Bueno, bien, borro.
Algo que tenemos que tener en cuenta, que está relacionado con bueno, ya lo vimos anteriormente, pero volverlo a tener en cuenta, que la fuerza-peso, fíjense, esto está estrechamente relacionado con el principio de masa que vimos recién, o la segunda ley fundamental, principio de masa o ley fundamental de la dinámica. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza y la gravedad es una aceleración. Entonces acá tenemos fuerza es igual a masa por aceleración. Eso nos tenemos que acordar porque para poder analizar los movimientos. Bueno, a ver. Las unidades de las fuerzas. Esto ya lo vimos nosotros. ¿Cómo se medían? ¿Cómo se medían según los distintos sistemas de unidades? En el MKS o internacional, ¿en qué unidades lo medíamos? La masa está dada en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Esto era el Newton. ¿Sí? Sí, profe. En el otro sistema, CGS, que como regla mnemotécnica, centímetros, gramos, segundos, metros, kilogramos, kilómetros, metros, kilogramos, segundos. Esto se medía en gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué es eso? Es una DINA. Y en general, esas unidades son las que vamos a medir. También la fuerza se puede medir en kilogramos fuerza cuando la masa está dada en unidades técnicas de masa. En unidades técnicas de masa por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es kilogramos fuerza, también lo hemos visto. Y hay unas equivalencias. Un kilogramo fuerza, esto para que lo tengan bien en cuenta ustedes, es igual a 9,8 newton. Profe, disculpe, después le puede sacar una foto a la pizarra, por favor. Sí. Tenemos esta equivalencia entre kilogramos fuerza, newton y dinas. Un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton, igual a 980.000 dinas. Entonces, según el sistema que nosotros trabajemos, vamos a tener que hacer las conversiones de ese tipo. Y un kilogramo de masa, perdón, es aproximadamente igual a 1 kilogramo fuerza. Esos son equivalencias para que las tengamos en cuenta. Bueno. Cuando, por ejemplo, un cuerpo está en reposo sobre una superficie como una mesa, está en reposo, no están actuando ninguna otra fuerza. ¿Qué fuerzas están actuando acá? La fuerza de la gravedad. La fuerza de gravedad, que la podemos suponer concentrada en el baricentro
o en el centro de masa del cuerpo y dirigida hacia el centro de la Tierra. Esa sería la fuerza que está actuando sobre este cuerpo. Pero para que este se mantenga en reposo, ¿qué tiene que ocurrir? La inercia. No. ¿Qué tiene que ocurrir para que este cuerpo se mantenga en reposo? Yo tengo una fuerza que lo está tirando o empujando hacia el centro de la Tierra. Pero ¿qué pasa? No se mueve del centro de la Tierra, está sobre la mesa o sobre el piso. ¿Qué es lo que tiene que estar ocurriendo? Pensemos en la tercera ley de Newton que vimos Que hay otra recién. fuerza que... Una ¿Puede ser reacción. que hay otra fuerza? Exactamente, tenemos una reacción acá, en la superficie de la mesa, hacia arriba, que es igual, ¿sí? Entonces la fuerza de acción, que le podemos llamar a esta, es igual a la fuerza de reacción. Esta fuerza de reacción, la fuerza de acción es mg, la masa por la aceleración. Y la fuerza de reacción le llamamos normal, fuerza normal. Y que cuando está en reposo tiene que ser igual, porque si no, no estaría en reposo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos a ver qué sucede en este caso. El mismo cuerpo ahora está sometido a una fuerza de este tipo. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? De nuevo, la fuerza peso y también la fuerza normal. Le vamos a poner N directamente. N. Y acá le vamos a poner la fuerza peso. Y esta es una fuerza cualquiera. Habíamos dicho que, ¿qué va a suceder acá? A ver si... hagamos cuenta que estamos en un laboratorio, estamos investigando. ¿Qué va a suceder acá? El cuerpo se va a mover. ¿Hacia dónde? ¿Se va a Hacia- mover en esta dirección? No, En el sentido de la fuerza de F. la fuerza E o F, no veo bien qué. Sí, F. Pero En el- alguien dijo se va a mover en sentido de la fuerza. ¿Qué significa esto? Que más tarde el cuerpo va a estar acá, o sea, se va a haber movido en esta dirección. No, se va a mover por el... No sé, supongamos que es una mesa, ese se va a mover por la mesa en esa dirección. Se va a mover por la mesa en esta dirección. Suponemos que se va a desplazar luego hacia acá, por efecto de esta fuerza. También puede ocurrir que se mueva en la dirección de la fuerza, si es una fuerza muy violenta y muy grande, puede trasladarse en la misma dirección de la fuerza, pero lo normal sería que se traslade sobre la superficie de la mesa. ¿Sí? Por ahora, vamos a despreciar la fricción que hay entre el cuerpo y la mesa. Todos sabemos que dependiendo de las superficies, porque no es lo mismo que si tengo este bloque sobre una superficie de cemento, no es lo mismo que esté sobre una superficie de acero y a su vez lubricada con aceite. Nos damos cuenta de eso. Pero por ahora vamos a suponer que no hay fricción, que son dos superficies perfectamente pulidas, de tal manera que se pueda trasladar sin ninguna fricción. Entonces, cuando yo tire con esta fuerza, esto se va a desplazar. Ahora, efectivamente, ¿cuál es la fuerza
que hace que esto se traslade va a ser la componente de la fuerza en la dirección del movimiento. Es decir, yo a esta fuerza la puedo descomponer en sus dos direcciones. En sus dos direcciones, si yo acá tengo un ángulo alfa, la fuerza que va a hacer que se traslade en esta dirección va a ser la componente de la fuerza en la dirección del movimiento. F por coseno de alfa. Es la que me va a permitir que yo pueda calcular la aceleración con la cual se va a mover ese cuerpo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Y ahí, pues, vamos entendiendo más o menos. ¿Cómo? De mi parte voy entendiendo más o menos. ¿Qué significa más o menos? ¿Más o menos? Y tirando un poco a menos. No me acordaba de este tema, lo vi muy poco, hace mucho encima. Bueno, igual ya vamos a hacer el ejercicio. Esto es como para que vamos teniendo en cuenta. Le saco una foto a eso y vamos a ver otra cosa que es importante, que es el diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a usar mucho. Bueno, borro ahora. Bien, denme un segundito que tengo que contestar un mensaje y ahí estoy con usted. Bueno, profe, vaya tranquilo. Bueno, otra cosa que es muy útil y necesaria para la resolución de los ejercicios es el diagrama de cuerpo libre. Diagrama, a ver, vamos bien. Diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre. Supongamos, por ahora, que tenemos este sistema de dos bloques, uno que le podemos llamar masa 1 y el otro masa 2. A ver, vamos a tratar de dibujar un poco mejor. Ambos apoyados sobre una superficie, sobre la misma superficie, ¿sí? Y con una fuerza aplicada sobre la masa 2 y tenemos que ver qué es lo que le sucede al sistema y cuáles son las fuerzas que actúan sobre el sistema. Si este elemento es un elemento de vinculación entre los dos, como podría ser una varilla metálica, una soga o un cable indeformable, tenemos que suponer que no se va a deformar por ahora. Es una simplificación, como dijimos,
que en la física muchas veces tenemos que recurrir a simplificaciones porque tenemos que ir de lo más simple a lo más complejo para estudiar. Por ahora, este vínculo, que puede ser, como decía, una barra metálica, un cable indeformable, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo le aplico una fuerza a esta masa, lo que va a hacer este vínculo es transmitir esa fuerza a esta otra masa. De manera que todo el conjunto, ¿qué va a ocurrir con todo el conjunto? Se va a ver afectado por la fuerza F. Se va a Se ver va a afectado desplazar. por la fuerza y se va a desplazar. ¿Sí? De nuevo, estamos suponiendo que entre la superficie de apoyo y las masas, por ahora, no tenemos fricción. Así que se van a desplazar solamente por efecto de esta fuerza y no se le opone ninguna otra fuerza. Porque, como ustedes saben, la fricción se opone a la dirección del movimiento. Bueno, acá no hay fricción, así que este sistema que originalmente estaba en reposo, al aplicarse esta fuerza, se va a empezar a desplazar. Pero acá, para que esta fuerza se traslade a esta otra fuerza, internamente, en la barra esta, aparece una tensión. Aunque por ahora sea incapaz de deformarla, pero la tensión existe, porque si no existiera esta tensión, esta masa no se movería. Ahora bien, para yo estudiar el movimiento de esto, lo que tengo que hacer es el diagrama del cuerpo libre. Y voy a estudiar qué le pasa a esta masa 1. Voy a suponer todas las fuerzas concentradas en su baricentro y digo que como esta fuerza, ¿qué dirección va a tener? La misma dirección. Esta tensión va a tener la misma dirección que esta fuerza. Vamos a decir que tenemos la tensión ahí. Ahora fíjense, yo les hago esta pregunta. ¿Qué sucede si yo estoy tirando acá? ¿Sí? Si yo estoy tirando de acá, para que esto no se separe, o mejor dicho, ¿qué efecto le causa la masa 1 a la masa 2? La sostiene, o sea, no la deja que se vaya tan fácilmente. Digamos que opera como Un si contrapeso. fuera una fuerza en aquella dirección, o sea, hacia la izquierda. Sí. Entonces, cuando yo haga el análisis en la masa 2, voy a ver que sobre la masa 2 actúa una fuerza F y esta misma tensión, pero hacia el otro lado. Esta tensión es la misma que esta. Sí. Es la misma, por supuesto. Nada más que yo acá lo único que hice como si hubiera cortado con una tijera y analizo esto para acá y esto para acá, pero la tensión, esta es la misma que esta. Entonces, cuando yo haga el análisis de esta fuerza, yo voy a poder decir que la sumatoria de la fuerza, acuérdense que ya vimos, lo voy a separar acá en dos. La sumatoria de las fuerzas que actúan en la masa 2 va a ser igual a la masa 2 por la aceleración y va a ser igual a la fuerza F menos la tensión. Y acá, esto era la masa 1, esto era la masa 2, la sumatoria de la fuerza de la masa 1 va a ser igual a masa 1 por la aceleración igual a la tensión, porque solamente es la única fuerza que actúa sobre la masa 1. Y esto es lo que denominamos diagrama de cuerpo libre, lo cual nos permite a nosotros tener un sistema de dos ecuaciones con cuántas incógnitas en este caso. Algún dato tenemos que tener, supongamos que el dato que tenemos es la fuerza. Si Y tengo ahí,
Si tiene la fuerza, va a tener incógnita la masa y la tensión. No, la masa y la masa 1 y masa 2 generalmente son datos. A ver, Ah, digamos acá, datos. El contrapeso, profe, digamos. Datos. Fuerza, M1 y M2. Estos son los datos que tenemos acá. ¿Cuáles son las incógnitas? tensión y aceleración. Tensión y aceleración. Entonces tengo dos incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones necesito para poder resolver esas dos incógnitas? 2. 2. Y acá las tengo. 1 y 2. La aceleración es la misma porque todo el sistema se va a mover con la misma aceleración. Y la tensión, habíamos dicho que es la misma porque esta tensión es igual a esta. Nada más que efectuar efectos contrarios sobre cada una de las masas, pero la tensión es la misma. A una la hace mover, a esta otra esa tensión la frena, digamos, la tira, pero la tensión es la misma. Entonces, tensión es la misma, aceleración es la misma, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo reemplazar, por ejemplo, tensión acá, y luego lo hagamos. A ver, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, reemplazo 1 en 2 y me queda de esta manera. Tensión es M1 por aceleración, entonces M2 por la aceleración va a ser igual a F menos M1 por la aceleración. Y ahora puedo pasar M2 por aceleración más M1 por aceleración igual a F. Acá puedo sacar factor común. M1 más M2 igual a F. Y finalmente, aceleración es igual a F sobre M1 más M2. Entonces pudimos obtener aceleración. Y cuando ya tengo aceleración, reemplazo en, a ver, reemplazo en 1, reemplazo en 1, entonces la tensión es M1 por la aceleración. Acá la obtuve aceleración porque F era dato y M1 y M2 es dato, entonces tengo aceleración y ya tengo tensión. Y bueno, pude resolver el problema, como decíamos, cuando tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Está ¿Puede claro? pasar una foto de eso, profe? Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si tenemos algún ejemplo práctico. Un poquito más difícil, veamos a ver si. Acá vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo está bien. Borro esto. Imaginemos el siguiente sistema.
Sale. Veamos. Bueno, ahí tenemos tres masas, M1, M2 y M3. Nosotros, cuando tenemos un sistema de estas características, esto acá tiene un ángulo de 45 grados. Cuando tenemos un sistema de estas características, tenemos que suponer, y luego lo vamos a comprobar, que este sistema se mueve en una dirección determinada. Por ejemplo, nosotros podemos suponer que si esta masa es la que es mayor que esta, por ejemplo, puede ser que este sistema se va a desplazar de esta manera. Entonces estas poleas que tenemos acá van a girar en sentido antihorario. De manera que todo el sistema se va a desplazar de esa manera. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Bien. Tenemos los siguientes datos. M1 es 20 kilogramos. M2 es 10 kilogramos y M3 4 kilogramos. Obviamente con estos pesos, 20, 10 y 4, 20, 10 y 4, sí es lógico pensar que esto se va a desplazar hacia allá. Es más, a esta lo podríamos hacer más chiquito para que sea más lógico. ¿Sí? Y esto también está muy grande, pero bueno, no importa, puede ser de un material más liviano, que sea grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? El diagrama de cuerpo libre. Y vamos a empezar con la masa 1. La masa 1, fíjense, ¿qué fuerzas actúan sobre ella? La fuerza peso. ¿Y qué tengo acá? Una tensión. La tensión del cable. Una tensión que en este caso le vamos a llamar T1. ¿Por qué le vamos a llamar T1? Porque acá podemos decir que entre la masa 1 y la masa 2 hay una tensión que no tiene que ser la misma que esta otra, ¿sí? Entonces acá vamos a tener una tensión T1 y acá una tensión T2. ¿Y por qué no tiene que ser la misma? Porque entre otras cosas, los cuerpos vinculados son distintos. Pero también podría ser que el material que los vincula fuera distinto. Entonces, en general, la tensión esta va a ser distinta de esta. Entonces, este cuerpo está sometido a la fuerza de su peso, que le podríamos llamar P1, y a una tensión T1. Para la masa 2, ¿cómo sería? La masa 2 está sometida por A la fuerza peso y dos tensiones. una tensión T2 hacia acá y una tensión T1 hacia acá y una fuerza normal hacia arriba porque está apoyada y en este sentido no se mueve. ¿Sí? Y después el cuerpo
el cuerpo M3 está sometido ¿a qué? A una tensión T2 y a su peso. Ese peso, si ustedes se fijan, es muy importante que lo descompongamos en dos direcciones. Una, en la dirección del movimiento, y otra en la dirección normal al movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso que acabo de decir? Que la fuerza peso la tenemos que descomponer en dos direcciones. Porque fíjense, en esta dirección perpendicular no se va a trasladar el cuerpo este. ¿Por qué? Fíjense, la fuerza peso está en esta dirección. Tiene una componente en la dirección del movimiento y una componente normal a la superficie. La componente normal a la superficie está equilibrada por su fuerza normal, al igual que esta. Por eso no se mueve en dirección del plano inclinado, o sea, en dirección perpendicular al plano inclinado. Sí se mueve en dirección del plano inclinado. Por eso que es importante descomponerlo en sus dos direcciones. ¿Sí? Entonces acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuáles son nuestras incógnitas? ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Las tensiones. La extensión. ¿Y qué más? Y la aceleración. Los pesos. No, los pesos los tenemos acá. Tenemos la masa, vamos a sacar el peso. Las incógnitas son T1 y T2. Y la aceleración. ¿Sí? Entonces, si tenemos tres incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesitamos? Y tres, tres. Tres. Y como tenemos tres diagramas de cuerpo libre, de ahí vamos a obtener nuestras tres ecuaciones. Entonces, para esta primera, lo vamos a hacer así, lo vamos a separar en tres. Para esta primera, nosotros tenemos que la sumatoria de las fuerzas son igual a la masa 1 por la aceleración, que es la misma. La aceleración sí va a ser la misma de todo el sistema. Masa 1 por la aceleración va a ser igual a la única fuerza que está actuando acá. Perdón, a la suma de las dos fuerzas. P1 menos T1. P1 sabemos que es M1 por G menos T1. Entonces, esa es mi primera ecuación. Acá, ¿qué tenemos? Fíjense que tenemos fuerzas en el sentido del eje Y y en el sentido del eje X. Pero en el sentido del eje Y se anula, así que no la vamos a tener en cuenta. Vamos a tener solamente la sumatoria de las fuerzas en el sentido del movimiento. Va a ser igual a M2 por la aceleración igual a T1 menos T2. ¿Sí? Y en este caso, fíjense, hemos descompuesto la fuerza peso en la dirección del movimiento
Y es la que nosotros vamos a usar, porque en la dirección perpendicular al movimiento no hay ningún desplazamiento, así que esto está equilibrado y es 0, pero acá no. Entonces acá vamos a tomar que la sumatoria de las fuerzas van a ser igual a M3 por la aceleración, igual a T2 menos mg, y en este caso, fíjense, este ángulo es el mismo que este ángulo. Lo voy a escribir con otro color. Este ángulo es el mismo que este ángulo. O sea, este ángulo es el mismo que este. Entonces, mg por el seno o por el coseno. Fíjense, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto, o sea, por el seno. Por el seno de alfa. Y ahí tenemos nuestras tres ecuaciones. 1, 2 y 3, de las cuales nosotros vamos a poder obtener el valor de las tres incógnitas que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Y por dónde nosotros queramos hacerlo. Díganme ustedes por dónde quieren que empecemos. Y empecemos por la Fórmula 1, que parece ser lo más corto. Bueno, ¿qué despejaríamos entonces de la 1? Para que nos sea útil, digo. La tensión. Despejaríamos la tensión T1. Entonces T1 lo paso para el otro lado y M1 para este lado. T1 sería igual a M1G menos M1A. ¿Está bien? Entonces podríamos poner, lo dejemos así, ¿no? Podríamos sacar factor común, pero no vamos a sacar. Y ahora podemos reemplazar T1 en 2. En la ecuación 2. ¿Y cómo nos quedaría? M2 por la aceleración va a ser igual a T1. M1 por G menos M1 por A menos T2. ¿Y qué podemos hacer de acá? Podemos despejar T2. ¿Sí o no? Sí. T2 va a quedar M1 por G menos M1 por A menos M2 por A. Acá sí podría sacar M1 y M2 factor común. M1 por G menos aceleración por M1 más M2. Tengo que poner ahí, tengo que hacer el cambio de signo, ¿no? Y ahora puedo reemplazar T2 en 3. Reemplazo T2 en 3. ¿Cómo me quedaría? M3 por A es igual a T2, que es esto. M1G menos A por M1 más M2 menos MG por el seno de 30 grados. De 45 grados, perdón. 45 grados. ¿Y cuál es mi incógnita acá? Mi única incógnita es la aceleración. Entonces la despejo para el otro lado. M3 por A, como está negativo, pasa para el otro lado, más aceleración por M1 más M2. Y de este lado me queda M1G menos perdón, acá es M3. M3G
seno de 45 grados. Y acá puedo poner aceleración por M1 más M2 más M3. Y acá puedo poner G por M1 menos M3 seno de 45. Y finalmente, aceleración me queda G por M1 menos M3 seno de 45 sobre M1 más M2 más M3. Que son todos datos, ¿no? Porque G es la aceleración de la gravedad que la tenemos, M1, M2 y M3 los tenemos, seno de 45 lo tengo, entonces obtengo la aceleración. Y al obtener la aceleración, hago marcha atrás y ya obtengo T1 y obtengo T2. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Sí, es medio engorroso tanto despejar las fórmulas, pero sí, vamos bien. Bueno, esta cuestión, como dice el compañero, medio engorrosa, es práctica. Es práctica y lamentablemente vamos a tener que meterle porque, está bien, este es un poquito más complejo porque tiene 3 cuerpos. Si hubiera tenido solo 2 cuerpos es más fácil. Ahora vamos a hacer uno. Pero partamos de este principio. Plantear las ecuaciones en el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los elementos que conforman el sistema. Planteamos las ecuaciones de cada uno y luego podemos armar un sistema de ecuaciones de acuerdo a las incógnitas que nos hacen falta y de esa manera despejar e ir resolviendo las incógnitas que tenemos. Si bien es cierto, esto es engorroso, es pura matemática o álgebra simple, porque es sencillo, es despeje, no hemos hecho ninguna operación compleja, simplemente hemos despejado, lo único que hemos hecho, hemos aplicado un caso de factoreo, que es el factor común, es uno de los casos más sencillos de factoreo, y hemos despejado. Así que no debería haber ninguna complicación en eso. Le saco una foto a eso e inmediatamente les mando una foto de un par de ejercicios que los van a hacer ustedes solo en un ratito para ir procesando esto. De este ejercicio sería bueno que ustedes lo resuelvan y encuentren los valores de T1, T2 y de la aceleración. ¿Eh? Profe, ¿vamos a tener trabajos prácticos o directamente vamos a tener parcial? Vamos a hacer ejercicios como los venimos haciendo y ya vamos a tener, ya nomás pronto vamos a tener el primer parcial que llegue hasta cinemática y dinámica. ¿Cómo suele tomar usted los parciales, profe? ¿Sería en el campus y son 10 ejercicios? ¿Y le mandamos fotos después de los ejercicios? ¿Cómo es el tema? Sí, algo así, sí.
Bueno, ahí les mandé, no sé si lo están viendo ya, 4 ejercicios que tienen que ver con la primera parte que vimos. ¿Ya lo ven? ¿Lo vieron? Yo ustedes creen. ¿Lo tienen en el grupo? Sí, Bueno, eso con lo que vimos al principio de las equivalencias y los conceptos de fuerza y masa por aceleración, se pueden contestar estas 4 preguntas. Yo les doy 5 minutitos y las contestan y nos vemos enseguida. bueno.
Bueno, chicos, a ver quién es el valiente que me dicta. Lo voy poniendo acá en el pizarrón, borro esto. El 1 me dio 343. Bueno, pero dictame cómo lo hiciste, así lo... Profe, Sí, a mí también me dio el mismo resultado. Me gustaría compartir porque lo hice con la regla de 3 simple. A ver si capaz lo hice mal y me van corrigiendo, por favor. ¿a cuántas dinas equivale una fuerza de 35 kilogramos fuerza? Bien, ponemos 1 kilogramo fuerza igual 1 kilogramo fuerza igual 980.665 dinas. Sí. 35, En el cuadrito que habíamos puesto 980.000 nada más, aproximadamente. Pero está bien, 980.665 días. Entonces, 35 kilogramos fuerza por dina. 35 kilogramos fuerza. Por dina. Si es regla de 3, hubiéramos puesto X, ¿no es cierto? Ajá, X, sí. X. X, Y esto es 3 por, igual 343. por 980.665 dinas sobre 1 kilogramo fuerza. A ver, para que quede bien esto, ¿no? 25 kilogramos fuerza por 980.000 dinas sobre kilogramo fuerza. Se simplifica el kilogramo fuerza y queda en dinas. ¿Cuánto es? 343. ¿Cómo 343? 34.323.000. 34 millones. 323.275 dinas. Claro, porque yo estoy multiplicando 35 por casi 1 millón, o sea, casi Y 35. yo me confundí ahí también porque me lo tiraba con... Profe, a mí sí me dio así el sin entender resultado. que- Pasa que yo lo leí mal. Estoy haciendo el teléfono. Ah, bueno. Y yo, claro, yo lo hice con 980 y me dio 34.300.000. Bien. Bueno, listo. Este es el 1, está bien. Va, el 1, no sé qué número le puse yo. Sí, 2. Si se aplica una fuerza de 400 newton, ¿cómo sería? ¿Cuántos kilogramos fuerza se aplicaron? 1 newton, ¿cuántos kilogramos fuerza son? 9,8. 9,8. 400 newton X igual a 400 newton por 9,8 kilogramos fuerza sobre 1 newton. ¿Cuánto da eso? 3.900. 3.900. 20. 3.900. 20. 3.920 kilogramos fuerza. El 3. ¿A cuántos kilogramos equivale una masa? El 3. ¿A cuántos kilogramos equivale una masa de 300 kilogramos, 340 unidades técnicas de masa? 340 kilogramos fuerza. ¿Qué habíamos dicho? Que una unidad técnica de masa
equivalía aproximadamente a 1 kilogramo fuerza, ¿no es cierto? Sí, ¿Eso lo hemos dicho? ¿Sí o no? sí, profe. Entonces, 340 sería aproximadamente igual a 340 kilogramos fuerza. Bien. Y el otro punto, si un cuerpo pesa 20 kilogramos fuerza, ¿cuántas dinas se deben aplicar como mínimo para poder levantarlo? $19.601.000. 20 kilogramos fuerza. ¿Qué habíamos dicho? Que 1 kilogramo fuerza, ¿cuántas dinas eran? 980.000 dinas. 980.000. Sí. Entonces 20 X. 20 kilogramos fuerza por 980.000 sobre 1 kilogramo fuerza. ¿Cuánto da esto? 19.600. 19.600 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer una fuerza que sea apenas un poco más de 19.600, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque dice, ¿cuántos dinas se deben aplicar como mínimo para poder levantarlo? Y no puede ser menor de eso, tiene que ser un poquito más. Una fuerza igual a esto lo mantiene en equilibrio. Un No es poquitito más. 19, no es 19 millones, Sí, 600 eso. mil, Dina. Sí, porque está preguntando las dinas, no los kilogramos Claro. fuerza. Sí, 19 millones, sí. Sí, Sería 19.600.001 para que lo pueda levantar. sí, señor. Tiene que ser mayor a 19.600.000 días. ¿Sí? Profesor, ¿kilogramo fuerza es lo mismo que kilogramo? No. Porque en el punto 3 dice kilogramo, no dice kilogramo fuerza. A ver. Para que no lo veo bien acá. Sí, puede ser que. Ahí lo veo, ahí lo revisamos, pero bueno. Claro, es 1 kilogramo de masa. Un kilogramo de masa es esto. Bueno, a ver, ¿cuál era el problema? La 3. Pero un kilogramo, una unidad técnica de masa, ahí yo les pasé la foto. Una unidad técnica de masa es aproximadamente 9,8 kilogramos. claro, y 1 kilogramo de. Claro, una unidad técnica de masa es 9,8 kilogramos. Sí, tiene razón acá. Acá habría que corregir esto. ¿Cuánto sería entonces? 3.332 kilogramos. Kilogramos.
Bueno, les saco una fotito de eso para que lo tengan y vemos los otros dos ejercicios que hicimos. Profe, Sí, 1 kilogramo fuerza no sería 9,8 newton. pero ¿cómo nos dice el problema? Ya te digo. ¿Está hablando del problema 2? Sí, Es al revés, claro. 1 kilogramo Claro, fuerza es igual es al revés. claro, a 9,8 9,8 newton. Ustedes me dictan y yo escribo cualquier cosa acá. ¿Eh? Dale. 1 kilogramo fuerza. Igual a 9,8 newton. Entonces, ¿cómo quedaría el problema? Y te pide cuánto, 400 newton, pasarlo a kilogramos fuerza. 1 kilogramo fuerza, o sea, la regla sería al revés, 9,8 newton, 1 kilogramo fuerza. 400 newton, X, o sea, 40 con 40, dividido en 9,8. ¿Cuánto quedaría? 40,81. Como 81 kilogramos fuerza. Ahí sí está bien. Bueno, vamos a hacer entonces aguárdame un cachito, estoy sacando una cuenta acá. Listo, perfecto. Bueno, saco una foto y vamos al otro. Borro. ¿Cómo dice el problema? Hallar la fuerza resultante y la aceleración en los siguientes casos. Este era el ejercicio 39, donde tenemos una masa de la cual a la cual le tiene una fuerza aplicada con un ángulo de 42 grados. Los datos son la fuerza de 36 newton y la masa de 20 kilogramos. En la dirección del desplazamiento, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Y a qué va a ser igual? La aceleración va a estar en dirección horizontal. Entonces la fuerza, esto va a ser igual a la fuerza, pero la fuerza en la dirección del movimiento, es decir, fuerza por Coseno. fuerza por el coseno de 42 grados. Entonces, la aceleración va a ser igual a la fuerza por el coseno de 42 grados
dividido en la masa. O sea, 36 newton sobre 20 kilogramos por el coseno de 42 grados. ¿Cuánto da esto? Recordemos que newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, dividido en kilogramos, en estos kilogramos. Así que ahí simplifico. ¿Cuánto da 36 dividido en 20 por el coseno de 42? Uno coma 33. 1,34. 1,337. 1,34 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Veamos el otro ejercicio. El 40. Caso similar, pero ahora tiene aplicado dos fuerzas. Una fuerza F1 a 20 grados, a 21 grados, dice acá. Y la otra F2 en la dirección horizontal. ¿Cuáles son los datos de acá? F1, 22 newton. F2, 29 newton. Y peso, o la masa, mejor dicho, 30 kilogramos. ¿Cómo quedaría mi sistema, mi ecuación de movimiento ahí? En primer lugar, ¿hacia dónde dicen ustedes que se va a mover el cuerpo ese? Hacia la derecha. ¿Te parece? Hacia F29. F1 es 22 y F2 es 29. Sí, pero F2 está en diagonal, así que no aplica toda la fuerza. No, F2 es la de la derecha. La de No, la está izquierda. F1 es la de la izquierda. Ah, tiene Usted lo razón. puso. La de la derecha. Sí, tiene razón. Bueno, sería cuestión de conocer cuánto es F2 coseno de 21, cuánto es. $27,1. Sí, Igual F2 es mayor, o sea que se va a mover hacia la derecha, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo Claro. podría decir que la sumatoria de las fuerzas en la dirección del movimiento va a ser igual a masa por aceleración, igual a F2 coseno de 21 menos F1. Entonces la aceleración va a ser F2 coseno de 21 menos F1 sobre M. Dijimos que F2 coseno de 21 es 27,07 newton, ¿no? Menos F1 que es 22
sobre 30 kilogramos. Entonces la aceleración va a ser 5,07 dividido en 30. ¿Cuánto da eso? Cero coma 0,169. 0,169 metros sobre segundo cuadrado. No nos olvidemos poner las unidades. Bueno, a ver si nos queda tiempo de hacer un ejercicio más todavía. A ver. Profe, una preguntita. Sí, En este caso, cuando tenemos un solo cuerpo, ¿hay que hacerlo sí o sí al diagrama de cuerpo libre o no? y no porque uno solo. Claro, listo. Ahora vamos a hacer uno que tenga dos partes. Bueno, ahí van esos dos ejercicios, uno para que lo hagan ustedes en su casa y el otro lo hacemos acá. Ah, no le sabe qué foto es. Bueno, vamos con este. Los datos son M1, 30 unidades técnicas de masa. M2, 20 unidades técnicas de masa. Y F, 10 kilogramos fuerza. Entonces, ahí sí tenemos que hacer el diagrama cuerpo libre. Para M1, vamos a tener una tensión y una fuerza. Entonces, para M1, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a M1 por la aceleración igual a la fuerza aplicada menos T. Y para el cuerpo 2, voy a tener solamente aplicada la tensión. Entonces la sumatoria de fuerzas va a ser igual a M2 por la aceleración igual a la tensión, nada más. Entonces, ¿qué puedo hacer acá?
¿Qué hago acá? Hay que despejar. Despeja tensión en la primera. Acá ya la tengo despejada la tensión. Simplemente reemplazo tensión acá. ¿O no? ¿No me es más fácil? La- Si acá ya está despejada tensión. F menos M2 por la aceleración. Y acá la incógnita es la aceleración. Entonces paso para el otro lado. Me queda la suma. Ya saco factor común, ¿no? M1 más M2 igual a F. Y ahí me queda que la aceleración es igual a F sobre M1 más M2. $10 kilogramos fuerza sobre M1 30 más 20, 50. Cero coma dos. 0,2. 0,2 ¿qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Sí, señor. Como ven, no es tan difícil. Así que bueno, el otro ejercicio se lo dejo para la casa. Mañana empezamos con alguien que me dicte cómo lo resolvió al 43. ¿Eh? Bueno, 42 era. Bueno, chicos. Entonces, hoy hemos empezado a ver el tema de dinámica. Vimos las 3 leyes de Newton, entre ellas está la ley fundamental de la dinámica. Y aprendimos la técnica o el método para resolver estos problemas, que es encontrando la cantidad de ecuaciones necesarias de acuerdo a las incógnitas, utilizando los diagramas de cuerpo libre y con la sumatoria de fuerzas en la dirección del movimiento. En caso de que teníamos ángulos, lo descomponíamos según la dirección, según la dirección del movimiento y perpendicular al movimiento. Y hacíamos el análisis de cuerpo libre en cada uno de los casos. De esa manera encontrábamos las incógnitas que se nos presentan. Así que bueno, mañana continuaremos con el tema siguiente. ¿Alguna duda sobre esto? Ninguna, profe. Bueno, entonces si no hay más dudas, nos vemos mañana. Listo, profe, nos profe. vemos. hasta mañana. Hasta mañana.